Durante casi 3 años, le dije a todos que mi hija Daniela estaba en tratamiento en una clínica psiquiátrica exclusiva de la capital. Era lo que mi yerno Rafael me decía, siempre con esa sonrisa gentil y preocupada. Parecía tan dedicado, visitándola todas las semanas, cuidando de mis nietos solo. Hasta que una enfermera desconocida me entregó un sobre en la parte trasera del supermercado y susurró: «Su hija no está enferma, está prisionera». Lo que encontré dentro de ese sobre destruyó todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Carmen Vega y tengo 58 años. Trabajo como maestra de primaria desde hace más de 3 décadas en Querétaro, México. Siempre he sido una mujer práctica, con los pies en la tierra, de esas que no creen en chismes ni en teorías de conspiración. Creo en lo que veo, en lo que puedo comprobar. Esa característica, que siempre consideré una virtud, casi me cuesta la vida de mi hija. Todo comenzó una mañana de jueves hace 2 años y medio. Estaba haciendo las compras en el supermercado del barrio, mi rutina semanal de siempre. Escogía jitomates cuando sentí que alguien me tocaba levemente el hombro. Me di la vuelta y vi a una mujer de unos 30 años, delgada, con ojeras profundas y un uniforme de enfermera debajo de un suéter delgado. Miró alrededor nerviosamente antes de hablar. «¿Usted es Carmen Vega? ¿Mamá de Daniela Vega de Morales?». Su voz salía en un susurro urgente. Mi corazón se aceleró inmediatamente. Cualquier madre sabe que cuando un extraño pregunta por tu hijo de esa manera, algo está mal. «Sí, soy yo». «¿Pasó algo con mi hija? ¿Está bien en la clínica?». La mujer tomó mi mano y presionó un sobre amarillo contra mi palma. «Su hija no está enferma, doña Carmen, nunca lo estuvo. Yo trabajo donde ella está internada y ya no puedo seguir callada. Vea lo que hay dentro, pero hágalo en casa, sola, y por favor tenga mucho cuidado con quien confía». Antes de que pudiera hacer cualquier pregunta, desapareció entre los pasillos del supermercado, dejándome ahí parada con el sobre en mis manos temblorosas y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que todos podían escucharlo. Abandoné mi carrito de compras ahí mismo y prácticamente corrí al estacionamiento. Mis manos temblaban tanto que me llevó 3 intentos acertar la llave en el encendido de mi viejo Nissan. Los 15 minutos de trayecto hasta mi casa parecieron una eternidad. Mi mente disparaba con 1000 posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Daniela tenía 32 años cuando todo comenzó. Es mi única hija, una chica brillante que se graduó en Administración de Empresas. Se casó con Rafael Morales cuando tenía 26 años, un hombre que parecía demasiado perfecto. Guapo, exitoso, de familia tradicional de Guadalajara. Tuvieron 2 hijos, Mateo, ahora de 7 años, y Sofía, de 5. Hace 2 años y medio, Rafael me llamó llorando. Nunca voy a olvidar esa llamada. Era un martes por la noche. Estaba corrigiendo exámenes cuando sonó el teléfono. «Carmen», su voz estaba quebrada, «es sobre Dani. Ella está teniendo una crisis. Los doctores dicen que es un brote psicótico, que necesita ser internada inmediatamente en una clínica especializada. Está diciendo cosas sin sentido, poniéndose violenta. Casi lastima a Sofía esta mañana». Mi mundo se derrumbó en ese instante. «¿Cómo qué? Hablé con ella anteayer y todo estaba bien. Fue muy repentino», sollozó. «Los doctores dijeron que puede pasar así, de la nada. Estrés postparto tardío, combinado con predisposición genética. Necesita ayuda profesional, Carmen. No podemos cuidarla en casa con los niños aquí». Quise ver a mi hija inmediatamente, pero Rafael me convenció de que no sería bueno para ella en ese momento inicial del tratamiento. Los médicos recomendaban aislamiento terapéutico en las primeras semanas. Las visitas podrían entorpecer la estabilización. Me prometió que en cuanto ella mejorara, podría verla. Las semanas se convirtieron en meses. Cada vez que preguntaba sobre visitas, Rafael tenía una nueva excusa.
Dani estaba pasando por una fase delicada del tratamiento. Los doctores pensaban que era mejor esperar un poco más. Ella misma no quería que nadie la viera en ese estado. Me mandaba fotos de ella en la clínica, siempre de lejos, siempre dormida o de espaldas. Me pasaba el teléfono para que hablara con ella, pero las llamadas eran extrañas, cortas, con su voz apagada, medicada. «Hola, mamá, estoy bien, solo necesito un poco más de tiempo aquí». Yo creí. Dios me perdone, pero creí todo. Rafael parecía tan dedicado, tan sufrido. Cuidaba de mis nietos solo, trabajaba, visitaba a Dani todas las semanas. Cada vez que iba a su casa, encontraba todo impecable. Los niños bien cuidados, alimentados, limpios. Rafael parecía el esposo perfecto, tratando de mantener todo funcionando mientras su esposa se recuperaba. Llegué a casa y cerré la puerta con llave. Me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Daniela hacía su tarea cuando era niña, donde celebramos sus cumpleaños, donde me contó que estaba embarazada de Mateo. Mis manos todavía temblaban cuando abrí el sobre amarillo. Dentro había 3 cosas: una memoria USB, una carta escrita a mano y varias fotos impresas. Tomé las fotos primero. Mi corazón casi se detuvo. La primera foto mostraba a mi hija, inconfundiblemente mi Dani, a pesar de estar mucho más delgada, sentada en una cama simple de hospital, mirando directamente a la cámara. No había nada de confundido o enfermo en sus ojos. Era la mirada de alguien perfectamente consciente, perfectamente lúcido y completamente desesperado. En la segunda foto sostenía un periódico con la fecha perfectamente visible, apenas 3 semanas atrás. Su expresión era de súplica silenciosa. La tercera foto me hizo ahogar. Mostraba la muñeca de mi hija con marcas circulares rojas, claramente de esposas o contenciones. Con las manos temblando violentamente, desdoblé la carta. La letra era apretada, nerviosa, escrita a las prisas. Doña Carmen, mi nombre es Lucía Campos. Soy enfermera en la Clínica Esperanza del Valle, donde su hija está internada hace más de 2 años. Ya no aguanto guardar este secreto. Lo que le están haciendo a Daniela es criminal, y si no hago nada, nunca más voy a poder dormir en paz. Su hija no es enferma mental, nunca lo fue. Está completamente lúcida, sana mentalmente, y está siendo mantenida aquí en contra de su voluntad, con la complicidad del doctor Armando Elizondo, el director médico de la clínica. El expediente oficial de ella dice que sufre de esquizofrenia paranoide con episodios psicóticos violentos. Pero las notas internas de las enfermeras cuentan otra historia. Daniela es educada, coherente, articula perfectamente sus pensamientos. Pasó los exámenes cognitivos con puntuación perfecta. No presenta ningún síntoma psicótico. Todas las veces que intenta enviar una carta afuera o hacer una llamada, el doctor Elizondo intercepta. Dice que son delirios y las confisca. Cuando protesta la sedan o la ponen en contención mecánica como medida de seguridad. Fue en la memoria USB que incluí, encontrará copias de documentos que pude fotografiar, el expediente real de ella, videos de sus sesiones de terapia, donde está claramente lúcida y suplicando hablar con usted, y, lo más importante, transferencias bancarias mostrando que Rafael Morales le está pagando al doctor Elizondo cantidades muy por encima del valor normal del tratamiento. Doña Carmen, su hija, está siendo mantenida prisionera. Y estoy casi segura de que es para que Rafael tenga control total sobre los bienes de ella. No puedo testificar públicamente. Tengo 2 hijos pequeños y sé lo que les pasa a quienes denuncian estas clínicas particulares. Pero no puedo seguir callada. Alguien tiene que salvar a Daniela, por favor, tenga cuidado. Si Rafael sospecha que usted sabe algo, puede transferirla a otro lugar, y ahí nunca más la vamos a encontrar. Con remordimiento y esperanza, Lucía. Solté la carta y vomité ahí mismo, en el piso de mi cocina. No pude controlar. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesar completamente lo que acababa de leer. Mi hija, mi niña,
prisionera por más de 2 años mientras yo creía piadosamente en las mentiras de ese monstruo. Limpié mi boca con manos temblorosas y corrí a buscar mi laptop. Inserté la memoria USB con dedos que apenas podían sostener el pequeño dispositivo de metal. Había 10 archivos de video. Hice clic en el primero con el corazón martillando en mi pecho. La imagen mostraba una sala pequeña, claramente de terapia, con una mesa simple y 2 sillas. Daniela entró acompañada de una enfermera y se sentó frente a la cámara. «Buenos días, Daniela», decía una voz masculina fuera de cuadro, presumiblemente el doctor Elizondo. «¿Cómo te sientes hoy?» Mi hija miró directamente a la cámara. Sus ojos estaban claros, enfocados, totalmente presentes. «Doctor, ya le dije 1000 veces, no estoy loca, no estoy teniendo delirios. Mi esposo me encerró aquí porque descubrí algo que él no quería que supiera. Por favor, déjeme llamar a mi mamá. Solo eso. Una llamada de 5 minutos. Daniela, ya hablamos sobre esas ideas paranoides. Tu esposo te ama y está haciendo lo mejor para ti». «Él no me ama». La voz de mi hija subió. «Está robando mi dinero, tengo pruebas. Vi los documentos antes de que me trajera aquí». «Necesitas tomar tu medicación y descansar». «No necesito medicación. Por el amor de Dios, escúcheme. Hágame un examen, cualquier examen psiquiátrico que quiera. Voy a pasar todos, porque no estoy enferma». El video se cortó ahí. Pasé al segundo. Mismo patrón. Daniela perfectamente lúcida, suplicando hablar conmigo, pidiendo ser examinada por un psiquiatra independiente. Y siempre siendo ignorada, invalidada, tratada como si sus súplicas fueran solo un síntoma más de su supuesta enfermedad. Si esta historia les está emocionando, suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias. Publicamos todos los días a las 3 de la tarde. El tercer video me partió el corazón. Daniela estaba claramente sedada, arrastrando las palabras, pero aún así tratando de articular: «Mamá, si algún día ves esto, no estoy loca, mamá. Él me encerró aquí. Rafael falsificó documentos, se quedó con mi herencia. Por favor, créeme». Cerré la laptop porque no podía ver más. Caí de rodillas ahí mismo, en medio de mi sala, y lloré como no lloraba desde que mi esposo murió hace 15 años. Lloré por mi hija, por los 2 años que perdió encerrada injustamente. Lloré por mi propia ceguera, por mi estúpida confianza en ese hombre. Pero entonces, en medio de las lágrimas, algo cambió. El dolor se transformó en rabia, una rabia fría, calculada, cristalina. Rafael Morales iba a pagar por cada día que le robó a mi hija, e iba a recuperarla, sin importar lo que fuera necesario. Respiré profundo, me lavé la cara y comencé a planear. Primero, necesitaba ayuda. Alguien con poder legal, alguien que supiera cómo enfrentar un sistema que claramente estaba del lado de Rafael. Tomé mi teléfono y llamé a la única persona en quien podía confiar completamente: mi cuñado, Alberto Vega, abogado criminalista con 30 años de experiencia. Hermano de mi difunto esposo, siempre había sido protector con Daniela como si fuera su propia hija. «Carmen, ¿todo bien? Son las 11 de la noche». «Alberto», mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Te necesito, ahora. Es sobre Dani, y es mucho peor de lo que te puedes imaginar». 1 hora después, Alberto estaba sentado en mi sala, viendo los videos con una expresión cada vez más sombría. Cuando terminamos, se quedó en silencio por varios minutos, solo mirando la laptop cerrada. «Carmen», finalmente dijo, y su voz tenía ese tono que yo reconocía de los tribunales, cuando estaba preparando un ataque devastador. «Esto es secuestro, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos médicos, explotación financiera. Estamos hablando de delitos graves que pueden dar de 10 a 20 años de prisión. Pero», Alberto continuó, levantando la mano antes de que pudiera hablar, «tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Si Rafael sospecha que sabemos algo, puede transferir a Daniela a otra clínica, tal vez en otro estado o hasta fuera del país. O peor». El peor quedó colgando en el aire entre nosotros, pesado y amenazante.
No necesitábamos decir en voz alta lo que ambos estábamos pensando. «¿Qué hacemos entonces?», pregunté, tratando de mantener la voz estable. Alberto abrió su portafolio y sacó un bloc de notas. «Primero, necesitamos más pruebas. Los videos son buenos, pero necesitamos documentación oficial. Expedientes médicos, registros financieros, cualquier comunicación entre Rafael y el doctor Elizondo. Segundo, necesitamos entender exactamente qué está haciendo Rafael con el dinero de Daniela». Me miró con seriedad. «Carmen, ¿sabes de alguna herencia o bienes que Daniela tenga? ¿Algo que Rafael pudiera querer controlar?». Pensé por un momento. Mi esposo, cuando murió, dejó un fideicomiso para Daniela. Eran cerca de 3 millones de pesos en inversiones, más la casa de él en Guadalajara, que valía al menos otros 2 millones. Daniela solo podía acceder a todo a los 30 años. Cumplió 32 semanas antes de ser internada. Alberto palideció. 5 millones de pesos es motivo más que suficiente. Comenzó a hacer anotaciones rápidamente. Si Rafael consiguió la tutela legal sobre Daniela, alegando incapacidad mental, tendría control total sobre esos bienes. Podría venderlos, transferirlos, hacer lo que quisiera. Pero ¿cómo consiguió la tutela sin consultarme? ¡Soy su madre! Probablemente con informes médicos falsos del doctor Elizondo, certificando que Daniela representa peligro para sí misma y para otros, combinado con el hecho de que tú aceptaste que necesitaba tratamiento cuando él te llamó hace 2 años. Los jueces normalmente aceptan la palabra de médicos y cónyuges en estos casos, especialmente si no hay contestación. La rabia volvió a hervir dentro de mí. ¿Y qué hacemos ahora? Mañana mismo voy al juzgado a buscar copias de todos los procesos que involucren a Daniela. Voy a verificar si realmente existe una tutela y cuáles fueron los documentos presentados. Al mismo tiempo, voy a contratar a un investigador privado para rastrear los movimientos financieros de Rafael. Necesitamos probar que está desviando los recursos de ella. ¿Y sacarla de ahí? ¿No podemos simplemente ir a buscar a mi hija?». Alberto negó con la cabeza. «Si hacemos eso, Rafael puede alegar que estás actuando de forma irracional, tratando de secuestrar a una paciente mental legalmente internada. Peor aún, puede usar eso para conseguir una orden de restricción contra ti. No, necesitamos hacer esto de la manera correcta, a través de los canales legales, pero lo haremos rápido, Carmen, te lo prometo». Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de mi cuarto, pensando en Daniela sola en esa clínica, sabiendo que su madre pensaba que estaba enferma, que nadie le creía. ¿Cuántas noches pasó llorando, sintiéndose abandonada? El día siguiente era viernes. Fui a trabajar como siempre. Di mis clases de matemáticas a niños de 9 años, sonreí a los papás en la salida, fingí que todo estaba normal, pero por dentro, cada célula de mi cuerpo gritaba. Después del trabajo, fui a recoger a Mateo y Sofía a la escuela como hacía 2 veces por semana. Rafael siempre aceptaba mi ayuda con gratitud, diciendo que era difícil conciliar el trabajo con los niños. Ahora entendía. Me necesitaba como niñera gratis, mientras hacía lo que sea que estuviera haciendo con el dinero de mi hija. «Abuela Carmen». Sofía corrió a mis brazos cuando me vio en la puerta de la escuela, su carita de 5 años iluminada con una sonrisa que me partió el corazón. No tenía idea de que su mamá estaba siendo mantenida prisionera. «Hola, mi amor, ¿cómo estuvo la escuela hoy?». «Dibujé a mami», mostró un papel arrugado con un dibujo de palitos. «La maestra dijo que dibujáramos a nuestra familia. Este es papi, esta soy yo, este es Mateo y esta es mami». El palito que representaba a Daniela estaba solo en una esquina de la página, separado de los otros por una línea gruesa dibujada con tanta fuerza que había rasgado el papel en algunos puntos. «¿Por qué mami está separada, mi amor?». Sofía miró el dibujo y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Porque está lejos. Papi dijo que está enferma y no puede volver a casa todavía. Pero la extraño, abuela. La extraño mucho». Abracé a mi nieta con fuerza, tratando de no llorar frente a ella. «Lo sé, cariño, yo también la extraño». Mateo, siempre más callado que su hermana,
Sostuvo mi mano mientras caminábamos al coche. Abuela, ¿por qué mami ya no nos llama? Antes llamaba todas las semanas, pero ya pasó mucho tiempo que no habla con nosotros. Mi corazón se apretó. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron con ella? Creo que hace 3 meses. Papi dijo que está muy ocupada con el tratamiento, pero dudó, mordiéndose el labio inferior como hacía cuando estaba preocupado. Yo creo que se olvidó de nosotros, abuela. Mami ya no nos quiere. Me detuve en la banqueta y me arrodillé para quedar a su altura, sosteniendo sus hombros delgados. Mateo, escúchame bien. Tu mamá los ama a los dos más que nada en este mundo. Nunca, jamás se olvidaría de ustedes. Está pasando por un momento difícil, pero los ama. Te lo prometo. Te prometo que la voy a traer de vuelta, pensé. Pase lo que pase. Llevé a los niños a su casa. La casa que alguna vez fue de mi hija, pero que ahora parecía territorio enemigo. Rafael llegó a las 7, como siempre, con esa sonrisa cálida que ahora me causaba náuseas. Carmen, muchas gracias por recoger a los niños. No sé qué haría sin ti. Sonreí de vuelta, forzando cada músculo de mi cara. No hay problema, Rafael. Siempre es un placer pasar tiempo con mis nietos. ¿Cómo está Dani?, pregunté, como hacía en todas mis visitas, manteniendo el tono casual. Su rostro asumió esa expresión de preocupación estudiada que ahora reconocía como completamente falsa. Está progresando, lentamente pero progresando. Los doctores están ajustando su medicación. Tal vez en las próximas semanas pueda recibir visitas. Qué bueno, murmuré. Estoy ansiosa por verla. Cuando llegué a casa, encontré un mensaje de Alberto. Necesito hablar contigo, urgente. Alberto apareció en mi casa 30 minutos después, con un folder grueso debajo del brazo y una expresión sombría en el rostro. Nos sentamos en la mesa de la cocina y él esparció documentos por toda la superficie. Conseguí las copias de los procesos judiciales. Comenzó sin preámbulos. Carmen, es peor de lo que pensábamos. Empujó un documento en mi dirección. Rafael obtuvo tutela total sobre Daniela hace exactamente 2 años y 3 meses. El proceso fue rápido, sin contestación. El informe médico fue firmado por el doctor Armando Elizondo, diagnosticando esquizofrenia paranoide con episodios psicóticos violentos y alto riesgo de autolesión. Pero eso es mentira. Lo sé. Pero aquí está lo peor. Con esa tutela, Rafael tuvo acceso legal a todas las cuentas bancarias y bienes de Daniela. Y mira lo que hizo. Alberto abrió otro documento, un reporte financiero detallado que su investigador privado había compilado. Mis ojos recorrieron los números y sentí mi estómago revolverse. 3 millones de pesos del fideicomiso fueron transferidos a una cuenta a nombre de Rafael en menos de 6 meses después de la internación de Daniela. La casa en Guadalajara fue vendida por 2.2 millones y el dinero también fue a cuentas de él. En total, movió 5.3 millones de pesos de los bienes de ella. ¿Dónde está ese dinero ahora? Alberto volteó una página. Parte fue a inversiones a nombre de él. Parte fue usada para comprar una casa nueva, mucho más grande y más cara, también solo a nombre de él. Y cerca de 800,000 pesos fueron a pagos directos a la Clínica Esperanza del Valle y al doctor Elizondo, valores muy por encima de lo que cualquier tratamiento psiquiátrico costaría. Me miró con seriedad. Carmen, esto no es solo desfalco, esto es un esquema elaborado de explotación financiera, y estoy seguro de que el doctor Elizondo está recibiendo parte de ese dinero para mantener a Daniela encerrada y proporcionar los informes médicos falsos. Respiré profundo, tratando de procesar todo. ¿Qué hacemos? Vamos a presentar una demanda judicial inmediata pidiendo la anulación de la tutela con base en fraude y solicitando una evaluación psiquiátrica independiente de Daniela. Al mismo tiempo, voy a denunciar a Rafael y al doctor Elizondo ante las autoridades por fraude, privación ilegal de la libertad y explotación financiera. ¿Cuánto tiempo va a tardar esto? Alberto dudó. En circunstancias normales, semanas, tal vez meses, pero voy a pedir una audiencia de emergencia.
Con las pruebas que tenemos, especialmente los videos, creo que puedo convencer a un juez de actuar rápido. Esa noche, antes de dormir, llamé a Rafael. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba ver si podía detectar alguna señal de culpa o preocupación. Hola, Rafael, ¿todo bien? Hola, Carmen, todo sí. ¿Qué pasó? Estaba pensando, hace tanto tiempo que no veo a Dani. ¿Será que la próxima vez que vayas a visitarla yo podría ir contigo? Prometo no quedarme mucho tiempo, solo quiero ver a mi hija. Hubo una pausa brevísima, pero significativa, del otro lado de la línea. Ay, Carmen, me encantaría que pudieras. Pero ¿sabes cómo son los doctores? Son bien estrictos con las reglas de visitación. Déjame hablar con el doctor Elizondo la próxima semana, ¿ok? Voy a tratar de convencerlo. Está bien. Forcé un tono alegre. Gracias, Rafael. Eres un yerno maravilloso, cuidando tan bien de mi hija. Yo amo a Dani, Carmen. Haría cualquier cosa por ella. Cuando colgué pensé, sí, incluyendo encerrarla y robarle todo. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. Los siguientes días pasaron en una niebla de tensión constante. Continué mi rutina normal. Trabajo, recoger a los nietos, visitar a Rafael. Mientras Alberto trabajaba detrás de escena preparando el proceso judicial. El miércoles siguiente, Alberto finalmente llamó. Lo conseguí. Tenemos audiencia de emergencia programada para el viernes a las 10 de la mañana. El juez estuvo de acuerdo en escuchar el caso con urgencia debido a la gravedad de las alegaciones. Mi corazón se disparó. ¿Daniela va a estar ahí? Sí. El juez ordenó que sea traída de la clínica para una evaluación psiquiátrica independiente en el tribunal. Rafael también será notificado, por supuesto. Va a saber que descubrimos todo. Una ola de miedo me golpeó. ¿Y si intenta hacer algo con ella antes de la audiencia? ¿Transferirla o...? Ya pensé en eso. Conseguí una orden judicial prohibitoria impidiendo cualquier transferencia de Daniela o modificación en su tratamiento hasta la audiencia. Si Rafael o el doctor Elizondo intentan moverla, serán arrestados inmediatamente por desacato al tribunal. Respiré aliviada, pero la tensión no disminuyó. Todavía faltaban 2 días, 2 días en que cualquier cosa podía pasar. El jueves por la noche recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que aceptara. ¿Bueno? ¿Doña Carmen? Era la voz de Lucía, la enfermera. Hablaba bajo, susurrando como si tuviera miedo de ser escuchada. Necesito avisarle. El doctor Elizondo y Rafael estuvieron en una reunión cerrada hoy en la mañana. Escuché al doctor Elizondo decir algo sobre protocolo de emergencia y transferencia preventiva. Creo que saben que algo está pasando. Mi sangre se heló. La audiencia es mañana. Hay una orden judicial impidiendo cualquier transferencia. A esta gente no le importan las órdenes judiciales, doña Carmen. Ya los he visto hacerlo antes. Transfieren al paciente en medio de la noche y luego alegan que fue una emergencia médica. Cuando el juez se entera, ya es demasiado tarde. ¿Qué hago? Yo voy a estar vigilando. Si intentan mover a Daniela, le llamo inmediatamente, pero necesita tener a alguien listo para actuar rápido. Policía, abogado, alguien que pueda impedirlo. Colgué y llamé inmediatamente a Alberto contándole sobre la llamada. Voy a la clínica ahora, dijo. Me voy a postar afuera. Si intentan transferirla, llamo a la policía de inmediato. Voy contigo. Carmen, no discutas, Alberto. Es mi hija. A las 11 de la noche estábamos los dos sentados en el coche de Alberto, estacionado del otro lado de la calle de la Clínica Esperanza del Valle. Era un edificio moderno de 3 pisos, con jardines bien cuidados y una fachada que inspiraba confianza y profesionalismo. Por fuera, parecía un lugar de sanación. Por dentro, era una prisión. ¿Cuál es su cuarto?, preguntó Alberto mirando el edificio iluminado. No sé, nunca pude visitarla, ¿recuerdas? La amargura en mi voz era imposible de esconder. Nos quedamos en silencio, observando. Algunas ventanas todavía estaban encendidas, pero la mayoría del edificio estaba oscuro.
Enfermeras entraban y salían del turno de noche. Todo parecía normal, rutinario. A la 1 de la mañana mi teléfono vibró. Mensaje de Lucía. Ambulancia acaba de llegar a la entrada trasera. Están preparando a Daniela para transferencia. Dicen que es emergencia médica. ¡Vamos! Alberto ya estaba arrancando el coche. Dimos la vuelta a la manzana hasta la entrada trasera de la clínica. Una ambulancia estaba estacionada con las puertas traseras abiertas. 2 personas con uniformes médicos preparaban una camilla. Alberto estacionó bloqueando parcialmente la salida de la ambulancia y bajó del coche. Yo lo seguí, el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a explotar. ¿Qué está pasando aquí? Alberto usó su tono de abogado autoritario y firme. Un hombre de bata blanca volteó, irritado. Esto no es de su incumbencia. Háganse a un lado, estamos en una emergencia médica. Soy el abogado de Daniela Vega de Morales y tengo una orden judicial aquí. Alberto sacó un documento de su portafolio, prohibiendo cualquier transferencia de ella sin autorización judicial. Lo que están haciendo es delito de desacato al tribunal. El hombre de la bata, que presumí ser el doctor Elizondo, palideció pero rápidamente recompuso la expresión. La paciente está teniendo una crisis psicótica grave. Representa peligro para sí misma y para otros. Esto constituye emergencia médica que supera cualquier orden judicial. Perfecto. Alberto sacó el teléfono del bolsillo. Entonces no le importará que la policía venga aquí a constatar esa emergencia médica y acompañe la transferencia, ¿correcto? También voy a llamar al juez que emitió la orden. Estoy seguro de que va a querer saber sobre esta situación urgente. Vi al doctor Elizondo intercambiar una mirada nerviosa con otro hombre que estaba parado cerca de la ambulancia. Reconocí a Rafael. Mi yerno me vio y su rostro asumió una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en rabia mal disimulada. Carmen, ¿qué haces aquí? Impedir que sigas destruyendo la vida de mi hija, respondí, y mi voz salió mucho más firme de lo que esperaba. Antes de que pudiera responder, Alberto ya estaba al teléfono con la policía. Sí, Clínica Esperanza del Valle, entrada trasera, intento de desacato a orden judicial. Necesitamos una patrulla aquí inmediatamente. El doctor. Elizondo levantó las manos en un gesto de rendición. Está bien, fue un malentendido. Vamos a esperar la evaluación judicial mañana antes de hacer cualquier transferencia. No, Alberto cortó. Ustedes ya demostraron intención de violar la orden judicial. Vamos a esperar a que llegue la policía y garantizar que la paciente permanezca segura hasta la audiencia de mañana. 15 minutos después, 2 patrullas estaban en el lugar. Alberto explicó la situación a los oficiales, mostrando la orden judicial y presentando las pruebas que teníamos. Después de una breve discusión, los policías acordaron dejar a un oficial de guardia en la clínica durante toda la noche para garantizar que Daniela no fuera movida. Rafael me lanzó una mirada de odio puro antes de subir a su coche y salir a alta velocidad. El doctor Elizondo volvió a la clínica sin decir una palabra. ¿Crees que está segura ahora?, le pregunté a Alberto cuando finalmente volvimos al coche. ¿Con un policía en la puerta? Sí, no van a arriesgarse. Mañana en la mañana todo esto termina. No pude dormir esa noche. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo, pensando en Daniela durmiendo o tratando de dormir a pocos kilómetros de distancia, tan cerca y aún así inalcanzable. A las 9 de la mañana del viernes estaba en el tribunal. Alberto me encontró en la entrada, ya de traje y corbata, con su portafolio lleno de documentos. ¿Lista? Asentí, aunque no estaba segura de estarlo. La sala de audiencias era imponente, con paneles de madera oscura y una mesa elevada donde el juez se sentaría. Rafael ya estaba ahí con sus propios abogados, 3 hombres de traje caro que parecían tiburones preparados para atacar. El doctor Elizondo estaba sentado detrás de ellos. A las 10 en punto, el oficial de justicia pidió que todos se pusieran de pie. Juez Fernando Méndez presidiendo. El juez era un hombre de unos 60 años, con cabello canoso y una expresión severa que no revelaba nada. Se sentó y comenzó a hojear los documentos del caso. Bien, comenzó,
Estamos aquí para una audiencia de emergencia solicitada por la señora Carmen Vega, cuestionando la tutela legal de su hija, Daniela Vega de Morales, actualmente internada en la Clínica Esperanza del Valle. La peticionaria alega que la tutela fue obtenida de forma fraudulenta y que la señora Vega está siendo mantenida ilegalmente. Miró hacia arriba. ¿Dónde está la señora Daniela Vega? Está siendo traída de la clínica, su señoría, respondió Alberto. Debe llegar en cualquier momento. Como en respuesta, la puerta de la sala de audiencias se abrió. 2 enfermeras entraron empujando una silla de ruedas, y en ella estaba mi hija. Habían pasado 2 años y medio desde la última vez que la vi en persona. Estaba mucho más delgada, con ojeras profundas y cabello que necesitaba ser cortado. Pero cuando sus ojos encontraron los míos, vi reconocimiento inmediato, amor y esperanza. «Mamá», susurró, y esa única palabra rompió y reconstruyó mi corazón al mismo tiempo. El juez observó a Daniela con atención. «Señora Vega, ¿usted comprende por qué está aquí hoy?» Daniela lo miró directamente, y cuando habló, su voz estaba clara, firme y completamente lúcida. «Sí, su señoría. Estoy aquí porque finalmente alguien está cuestionando la mentira que mi esposo construyó para encerrarme y robar mi dinero». Los abogados de Rafael inmediatamente se pusieron de pie. «Objeción, su señoría. La paciente está claramente delirando, haciendo acusaciones sin fundamento». El juez Méndez levantó la mano, silenciándolos. «Voy a permitir que la señora Vega hable. Continúe, por favor». Daniela respiró profundo. Podía ver sus manos temblando un poco, pero su voz permaneció firme. «Hace 2 años y medio, descubrí que mi esposo estaba desviando dinero de la empresa familiar de él. Grandes cantidades. Encontré documentos en su oficina mostrando transferencias sospechosas, facturas falsas, cuentas a nombre de empresas fantasma». Miró a Rafael, que mantenía una expresión cuidadosamente neutral. Cuando lo confronté, me dijo que solo estaba reorganizando las inversiones. Me pidió que confiara en él, pero seguí investigando por mi cuenta. El día que cumplí 30 años, recibí finalmente el acceso al fideicomiso que mi padre dejó para mí, 5 millones de pesos. Rafael comenzó a presionar para que transfiriera todo a una cuenta conjunta. Dijo que sería más fácil para manejar nuestras inversiones familiares. Yo me negué. Su voz se volvió más baja. Esa noche tuvimos una discusión terrible. Estaba furioso como nunca lo había visto. Gritó que yo no confiaba en él, que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, que quería consultar a un abogado antes de hacer cambios tan grandes en mi patrimonio. Daniela hizo una pausa y vi lágrimas comenzar a rodar por su rostro. A la mañana siguiente, cuando desperté, me sentía extraña, mareada, confundida. Rafael dijo que estaba actuando de forma bizarra, diciendo cosas sin sentido. Llamó a una ambulancia. Los paramédicos hablaron conmigo y recuerdo haber tratado de explicar que estaba bien, solo un poco mareada, pero las palabras salían mal, mezcladas. Descubrí después que Rafael había puesto algo en mi bebida la noche anterior. Un sedante lo suficientemente fuerte para hacerme parecer desorientada, pero no lo suficiente para ser detectado en exámenes de rutina. Los abogados de Rafael se pusieron de pie otra vez protestando, pero el juez los hizo sentar con una mirada severa. «Continúe, señora Vega». Desperté en el hospital totalmente confundida. Rafael estaba ahí, llorando, diciéndoles a los médicos que estaba teniendo un brote psicótico, que había intentado lastimar a los niños, que estaba delirando. Intenté negar, pero todavía estaba bajo efecto de lo que sea que me dio. Mis palabras salían mezcladas. Los médicos le creyeron. Fui transferida directamente del hospital a la Clínica Esperanza del Valle. El doctor Elizondo me diagnosticó con esquizofrenia paranoide sin hacer ninguna evaluación adecuada. Solo aceptó la palabra de Rafael. Alberto se puso de pie. «Su señoría, me gustaría presentar evidencia». Conectó una laptop a la pantalla grande de la sala. «Estos son videos de sesiones de terapia de la señora Vega en la clínica, obtenidos de una fuente interna».
Su señoría verá que en todos ellos está completamente lúcida, coherente y suplicando ser examinada por un psiquiatra independiente. El primer video comenzó a reproducirse. Vi a Daniela en la pantalla, hablando con claridad, articulando sus pensamientos perfectamente, sin ninguna señal de confusión o delirio. El contraste entre la mujer lúcida en el video y el diagnóstico de esquizofrenia paranoide grave era gritante. El juez vio 3 videos completos en silencio. Cuando el último terminó, miró directamente al doctor Elizondo. «Doctor Elizondo, ¿usted es el médico responsable de esta paciente?» El doctor Elizondo se puso de pie, claramente nervioso. «Sí, su señoría». «¿Y cuál es su explicación para el hecho de que su paciente, que supuestamente sufre de esquizofrenia paranoide grave, aparece completamente lúcida y coherente en todos estos videos?» «Su señoría, la esquizofrenia es una enfermedad compleja con periodos de lucidez intercalados con episodios psicóticos. ¿Cuántas evaluaciones psiquiátricas independientes se realizaron en la señora Vega desde que fue internada?» Silencio. «Responda la pregunta, doctor Elizondo». «Ninguna, su señoría». «No lo consideramos necesario». «No lo consideraron necesario». La voz del juez subió. «Una mujer es diagnosticada con una enfermedad mental grave que resulta en la pérdida total de su autonomía legal y financiera, ¿y ustedes no consideraron necesario buscar una segunda opinión?» Alberto aprovechó el momento. «Su señoría, me gustaría también presentar evidencia de irregularidades financieras». Distribuyó copias de documentos mostrando las transferencias de dinero de la cuenta de Daniela a las cuentas de Rafael, la venta de la propiedad de ella, los pagos exorbitantes hechos a la Clínica Esperanza del Valle. Como su señoría puede ver, en los 6 meses siguientes a la obtención de la tutela, el señor Morales transfirió sistemáticamente todos los bienes de la señora Vega a cuentas en su propio nombre. 5 millones de pesos simplemente desaparecieron del patrimonio de ella. El abogado de Rafael finalmente consiguió hablar. «Su señoría, el señor Morales solo estaba administrando los bienes de la familia de forma responsable. Como tutor legal, tenía todo el derecho. Transferir 5 millones de pesos a cuentas personales no es administración responsable», cortó el juez. «Es apropiación indebida». Miró a Daniela otra vez. «Señora Vega, ¿se siente capaz de responder algunas preguntas?» «Sí, su señoría». «¿Cuál es la fecha de hoy?» «Viernes, 15 de marzo de 2024. ¿Quién es el presidente de México?» Daniela respondió correctamente, así como las siguientes 5 preguntas que el juez hizo, sobre eventos actuales, matemática básica, razonamiento lógico. Acertó todas sin dudar. El juez se recostó en la silla. «Voy a ordenar una evaluación psiquiátrica independiente, inmediata de la señora Vega. Mientras tanto, la tutela queda suspendida temporalmente. Señora Vega, usted será transferida a un hospital público bajo supervisión judicial hasta que la evaluación sea completada». Miró a Rafael y al doctor Elizondo con una expresión severa. «En cuanto a ustedes, estoy ordenando una investigación completa sobre este caso. Si se comprueba que hubo fraude, falsificación de documentos médicos o cualquier otra irregularidad, enfrentarán proceso criminal». Rafael finalmente perdió la compostura. Se levantó bruscamente. «Esto es ridículo. Mi esposa está enferma. Estoy tratando de protegerla y proteger a nuestros hijos. Siéntese, señor Morales». El tono del juez no admitía discusión. «Usted tendrá oportunidad de defenderse cuando comience la investigación». La evaluación psiquiátrica independiente tomó 3 días. 3 psiquiatras diferentes examinaron a Daniela por horas, aplicando todas las pruebas posibles. Me quedé en el hospital todo el tiempo, al lado de mi hija sosteniendo su mano, contando historias de cuando era niña, recuperando los años perdidos. En la noche del segundo día, Daniela finalmente lloró. Realmente lloró. Había guardado todo por tanto tiempo que cuando finalmente se permitió sentir, fue como una presa rompiéndose. «Pensé que nunca vendrías a buscarme, mamá».
sollozó en mi hombro. Pensé que realmente creías que estaba loca, que me habías abandonado ahí. Sostuve a mi hija, esta mujer fuerte que sobrevivió a 2 años y medio de cautiverio, y dejé que mis propias lágrimas cayeran. Nunca, mi hija, nunca. Perdón por haber tardado tanto. Perdón por haberle creído a ese monstruo. No sabías, él es muy bueno engañando a la gente. En el tercer día los psiquiatras presentaron su informe al tribunal. Estaba en la sala cuando el juez Méndez leyó las conclusiones en voz alta. Después de extensa evaluación, incluyendo entrevistas clínicas, pruebas cognitivas, evaluaciones de personalidad e historial médico completo, los 3 psiquiatras independientes llegaron a la misma conclusión unánime. La señora Daniela Vega de Morales no presenta ninguna señal de esquizofrenia, psicosis o cualquier otro trastorno mental grave. Está en plena capacidad mental y no necesita tutela legal. El juez hizo una pausa, mirando a Rafael con una expresión de profundo disgusto. El informe también nota que la señora Vega presenta síntomas compatibles con trauma psicológico, resultante de confinamiento indebido y abuso psicológico prolongado. Golpeó el martillo. La tutela es, por este medio, completamente anulada. La señora Daniela Vega está libre para retomar el control total de su vida. Todas las transferencias financieras realizadas durante el periodo de tutela son declaradas nulas y deben ser revertidas inmediatamente. Además, ordeno el arresto preventivo de Rafael Morales y del doctor Armando Elizondo por fraude, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos médicos y apropiación indebida. Oficiales, por favor. Vi a los policías acercarse a Rafael. Por primera vez, no tenía esa sonrisa encantadora o esa fachada de esposo dedicado. Su rostro estaba pálido, los ojos muy abiertos con pánico real. Esto es un error. Estaba tratando de ayudar a mi esposa. Ella estaba enferma. Pero nadie estaba escuchando. Las esposas hicieron clic en sus muñecas y fue llevado fuera de la sala. El doctor Elizondo intentó huir, pero fue interceptado en la puerta. Ni siquiera intentó protestar, solo bajó la cabeza cuando fue esposado. Daniela sostuvo mi mano con fuerza, lágrimas rodando por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de alivio, de libertad recuperada. Los días siguientes fueron una confusión de procedimientos legales, entrevistas con la policía, reuniones con abogados. La investigación se profundizó y descubrió que el doctor Elizondo tenía al menos otros 5 pacientes en situaciones similares, personas perfectamente sanas siendo mantenidas contra su voluntad mientras sus familias saqueaban sus bienes. Todos fueron liberados. El doctor Elizondo y Rafael fueron formalmente acusados y esperarían juicio en prisión. Pero la parte más difícil todavía estaba por venir: explicarles todo a Mateo y Sofía. Daniela y yo nos sentamos con ellos en la sala de mi casa. Los niños estaban confundidos, asustados. Su padre había sido arrestado. La mamá, que apenas veían en años, estaba de vuelta pero diferente, más delgada, con una tristeza en los ojos que no podía esconder completamente. «Niños», comenzó Daniela, su voz temblando un poco, «necesito explicarles algo. Algo difícil». Sofía, con sus 5 años, se subió al regazo de su mamá. «¿Estás enferma, mami? Papi dijo que estabas muy enferma». «No, mi amor, yo nunca estuve enferma. Papi mintió. Me puso en ese lugar aunque yo no necesitaba estar ahí. Lo hizo por dinero». Mateo, con 7 años y siempre más perceptivo, preguntó: «¿Papi es una mala persona?». Daniela dudó, eligiendo las palabras con cuidado. «Papi hizo cosas muy malas». «Eso no significa que no los ame, pero significa que va a tener que estar lejos por un tiempo, probablemente por mucho tiempo». Los niños procesaron esto en silencio. Entonces, Sofía preguntó lo único que realmente le importaba: «¿Pero tú te vas a quedar con nosotros ahora? ¿No te vas a ir otra vez?». Daniela la abrazó fuerte, besando la parte superior de su cabeza. «Nunca más, mi amor, nunca más». La adaptación fue difícil. Los niños tenían que procesar el hecho de que su padre,
que siempre había sido atento y presente, era en realidad un criminal que encerró a su propia esposa. Mateo comenzó a tener pesadillas. Sofía desarrolló ansiedad de separación, no dejando a Daniela fuera de su vista. Hicimos terapia familiar. Todos nosotros, 2 veces por semana, nos sentábamos con una psicóloga especializada en trauma familiar y tratábamos de reconstruir lo que Rafael había destruido. Daniela se mudó a mi casa con los niños. La casa donde Rafael vivía, comprada con el dinero de ella, fue vendida y el valor regresó a sus cuentas. Poco a poco, su vida financiera fue siendo reconstruida. El juicio sucedió 6 meses después. Rafael fue condenado a 15 años de prisión por fraude, privación ilegal de la libertad, falsificación de documentos y apropiación indebida. El doctor Elizondo recibió 20 años por los mismos delitos, multiplicados por los otros pacientes que había mantenido ilegalmente. 1 año después de ese día en el tribunal, estoy sentada en el porche de mi casa, viendo a Daniela jugar con Mateo y Sofía en el jardín. Mi hija está riendo, un sonido que no escuchaba hace tanto tiempo que casi había olvidado cómo era. Todavía tiene pesadillas a veces. Todavía se congela cuando pasa cerca de la clínica donde fue mantenida prisionera. Todavía está en terapia, trabajando a través del trauma de 2 años y medio robados de su vida. Pero está aquí, está libre, está con sus hijos. Sofía corre hasta el porche, su carita iluminada. ¡Abuela! ¡Abuela! Mami dijo que podemos hacer galletas. Entonces vamos a hacer, respondo dejando que jale mi mano. En la cocina, mientras mezclamos harina y azúcar, Daniela me mira desde el otro lado de la mesa. Gracias, mamá, dice bajito, por no rendirte, por creerme cuando nadie más creía. Eres mi hija, respondo, haciendo eco de las palabras que le dije a Alberto esa primera noche. Rendirme nunca fue una opción. Mateo, que está decorando galletas con una concentración intensa, mira hacia arriba. Mami, la maestra pidió que hiciéramos un trabajo sobre héroes. ¿Puedo hablar sobre ti y la abuela? Daniela se queda sin palabras por un momento, los ojos llenándose de lágrimas. Claro, mi amor. Más tarde esa noche, después de que los niños se van a dormir, Daniela y yo nos sentamos en el sofá con una taza de té. Es en estos momentos de silencio que a veces necesita hablar sobre lo que pasó. ¿Sabes qué fue lo peor, mamá?, dice mirando su taza. No fue estar encerrada, no fue perder mi dinero o mi casa, fue pensar que te habías rendido conmigo, que realmente creías que estaba loca y me habías abandonado ahí. Mi corazón se aprieta. Debí haberme dado cuenta antes. Debí haber insistido en verte, debí haber cuestionado. No podías saber. Él engañó a todos, los médicos, los jueces, nuestros amigos. No eres vidente, pero soy tu madre. Debí haber sentido que algo estaba mal. Daniela sostiene mi mano. Lo sentiste. Por eso le creíste a Lucía cuando te buscó. Por eso luchaste por mí. Eso es lo que importa. Lucía, la enfermera valiente que me entregó ese sobre, terminó recibiendo protección policial después de amenazas de otras clínicas involucradas en esquemas similares. También testificó en otros casos, ayudando a liberar a más personas. Hoy trabaja para una ONG que reforma el sistema de salud mental en México. A veces pienso en cómo todo pudo haber sido diferente. Si Lucía no hubiera tenido el valor de buscarme, si hubiera ignorado el sobre, con miedo de descubrir la verdad. Si Alberto no fuera tan competente, si el juez Méndez no fuera tan riguroso, pero también sé que no fue suerte. Fue elección, la elección de Lucía de arriesgar todo por la verdad. Mi elección de creerle aunque pareciera imposible. La elección de Alberto de luchar con todo lo que tenía. La elección de Daniela de no rendirse, de mantener su cordura mental aunque todos le dijeran que estaba loca. Rafael todavía está en prisión y estará por muchos años. Sus abogados intentaron apelar, alegando que realmente creía que Daniela estaba enferma y estaba tratando de protegerla. Pero las pruebas eran demasiadas. Las transferencias financieras, los pagos al doctor Elizondo, los correos planeando cómo mantener a Daniela aislada.
No era amor, nunca lo fue. Era codicia pura y simple. Los niños visitan al padre una vez al mes. Es doloroso, pero los psicólogos dicen que es importante mantener algún contacto. Mateo y Sofía merecen poder formar sus propias opiniones sobre el padre cuando sean más grandes. Daniela nunca va a las visitas. No puede. No todavía. Tal vez nunca pueda. Hoy, mientras escribo esto, ya pasaron 2 años desde ese día en el tribunal. Daniela consiguió un empleo como consultora financiera. Una ironía no perdida en ninguna de nosotras, considerando cómo su propio dinero fue robado. Está reconstruyendo su vida, paso a paso. Los niños están bien. Mateo todavía tiene pesadillas ocasionales, pero está mejorando. Sofía ya no tiene crisis de ansiedad cada vez que Daniela sale de casa. Estamos sanando. Todos nosotros. Si estás leyendo esto o escuchando esta historia y algo resonó dentro de ti, presta atención. Si alguien que amas desaparece detrás de explicaciones demasiado perfectas, cuestiona. Si tu instinto dice que algo está mal, créele. Si una voz dentro de ti grita que nada de eso tiene sentido, escúchala. Yo casi pierdo a mi hija para siempre porque elegí creer en mentiras convenientes en vez de confiar en mis instintos. Porque era más fácil aceptar la narrativa que me dieron que investigar la verdad. No seas como yo fui en esos primeros 2 años. Sé cómo me convertí después. Una madre que lucha, que cuestiona, que nunca se rinde. Porque el amor verdadero no acepta mentiras. El amor verdadero busca la verdad, sin importar cuánto duela encontrarla. Ahora, si te gustó esta historia, dale clic a suscribirse y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Mañana hay más, te espero.